Hoy quiero hacer una pausa entre los misterios de nuestras historias para enviar un saludo muy especial. Auro, una de las almas más fieles y valientes que nos acompaña en este camino de misterio. Hoy no solo celebramos tu cumpleaños, sino también todo el tiempo que has estado aquí, escuchando cada relato, compartiendo cada escalofrío y sosteniendo la antorcha en medio de la oscuridad. Que este nuevo año para ti esté lleno de luz, aunque sabes que aquí siempre habrá un rincón para la penumbra. Feliz cumpleaños, Auro, y que los espíritus esta noche te susurren solo buenos deseos. Tienda que aumentaba de tamaño. Campamento improvisado, Veracruz. En un campamento improvisado, levantado sobre un terreno irregular y húmedo, los soldados habían instalado varias carpas de lona verde para pasar la noche. Entre ellas había una que, a simple vista desde el exterior, no parecía distinta a las demás. Estructura metálica sencilla, paredes tensas por el viento y un espacio interior que apenas debía alcanzar para 4 literas y un pasillo angosto. Sin embargo, quienes entraban aseguraban que algo estaba mal. La primera vez que se notó fue cuando uno de los soldados, al cruzar de un lado a otro para acomodar unas cajas, juró que la distancia entre las paredes era mayor que cuando había entrado. Pensó que tal vez su percepción estaba afectada por el cansancio, pero la sensación persistió. Con el paso de las horas, otros comenzaron a comentarlo. El interior de la tienda parecía respirar, expandiéndose de manera imperceptible, como si cada vez que alguien recorría su longitud, los pasos se alargaran. Un soldado aseguró que al colocar sus pertenencias junto a la pared, más tarde las encontraba 1 metro más lejos de donde recordaba. Nadie quiso darle mucha importancia, atribuyéndolo a confusiones provocadas por la fatiga o el calor sofocante. Pero la inquietud empezó a crecer. Una noche, mientras la mayoría dormía, un par de soldados de guardia decidieron medir el interior con una cuerda. Comenzaron en la entrada y avanzaron hasta el fondo, anotando la longitud. Al terminar, salieron y midieron desde afuera. La cifra no coincidía. El interior superaba por varios centímetros la medida exterior. Se repitió el experimento con testigos, y cada vez la diferencia aumentaba. Algunos se rieron nerviosos, intentando no darle demasiada relevancia, pero la atmósfera dentro de la tienda comenzó a volverse densa, casi sofocante, como si las paredes invisibles que la conformaban encerraran algo más que aire caliente. A partir de esa noche, hubo reportes extraños. Un soldado que intentó cruzar de extremo a extremo dijo que, a mitad del trayecto, sintió que el pasillo se curvaba, obligándolo a dar más pasos de lo normal. Otro afirmó que escuchó murmullos provenientes de la lona, como si del otro lado hubiera gente hablando en voz baja. Nadie quiso quedarse solo allí, y se instauró la costumbre de entrar siempre en pareja. Sin embargo, eso no detuvo los incidentes. Una madrugada, un grito despertó a todos. Un soldado había ido a buscar su cantimplora, y tardó varios minutos en volver, asegurando que no encontraba la salida. Según él, caminaba hacia la entrada, pero la tela parecía alejarse, obligándolo a avanzar y avanzar hasta que, de pronto, se topó con la abertura. Lo más perturbador era que desde afuera solo habían pasado unos segundos. El comandante del campamento ordenó inspeccionar la estructura. Revisaron las costuras, los soportes, incluso levantaron parte de la lona, para comprobar que no hubiera modificaciones ocultas. Nada anormal. Sin embargo, la tensión creció tanto que varios pidieron dormir en otro lugar, aunque eso significara pasar la noche a la intemperie. A pesar de las quejas, la carpa no se retiró, ya que servía como almacén de provisiones y equipo. Con el tiempo, la tienda pareció volverse más audaz. Objetos que se dejaban en una esquina, aparecían alineados en otra, y en ocasiones, las linternas parpadeaban al cruzar el interior. Un soldado confesó que una noche vio lo que parecía ser una figura alta y delgada de pie, junto a las literas, inmóvil, mirando hacia él. Pensando que era algún compañero, lo llamó por su nombre, pero la figura se desvaneció en cuanto encendió la luz. Hubo un último incidente que marcó el destino de la carpa. Durante una tormenta, uno de los soldados entró para resguardar material. Sus compañeros lo vieron abrir la lona y desaparecer dentro, pero pasaron más de 10 minutos y no regresaba. Al ir a buscarlo, lo encontraron saliendo pálido y sudoroso, asegurando que adentro había caminado por un pasillo interminable, escuchando pasos que no eran suyos siguiéndolo de cerca. Según él, la lluvia afuera sonaba lejana, como si hubiera estado a cientos de metros del campamento. Al día siguiente, sin previo aviso,
El comandante ordenó desmontar la tienda y quemarla. Los soldados obedecieron sin preguntar demasiado, aunque varios confesaron sentir un alivio inmediato al verla reducirse a cenizas. Desde entonces, en los relatos entre militares que pasaron por esa misión, se habla de la carpa que crecía por dentro, como un recordatorio de que, en ciertos lugares, las reglas del espacio parecen doblarse, y no siempre es seguro cruzar la entrada de algo que aparenta ser común. Fogata que no calentaba. En la base temporal, el frío había caído con una fuerza inesperada. No era el tipo de frío que se siente solo en la piel, sino uno que parecía filtrarse hasta los huesos. Los hombres habían terminado su jornada agotadora, y la orden de encender una fogata se dio casi de inmediato. La leña estaba seca, apilada desde hacía días para estos momentos, y pronto las llamas comenzaron a elevarse, iluminando un círculo inestable de luz en medio de la noche. A simple vista, el fuego ardía con fuerza. Chisporroteaba, lanzaba brasas que el viento arrastraba en pequeños destellos rojos, y la madera crujía con un sonido tranquilizador. Sin embargo, ninguno de los presentes sentía el más mínimo calor. Los que se acercaban con las manos extendidas se retiraban confundidos, frotándose los dedos entumecidos. Era como si entre ellos y las llamas hubiera una barrera invisible que impedía que el calor los alcanzara. Uno de los soldados, incrédulo, se agachó para sentir con la palma el aire justo encima de las brasas. Esperaba el golpe ardiente del calor subiendo, pero lo que encontró fue un soplo helado, tan seco que le erizó los vellos del brazo. No dijo nada, pero su gesto desconcertado fue suficiente para que otros lo intentaran. Todos tuvieron la misma reacción, un escalofrío inexplicable. La temperatura parecía descender minuto a minuto. No era solo el frío del desierto nocturno, había algo más, un peso opresivo que se sentía en el aire. Uno de los presentes murmuró que tal vez la fogata estaba maldita. Otro, intentando reír, sugirió que el viento estaba jugando con ellos, pero ninguno podía ignorar que el humo no subía recto. Se enroscaba como si algo lo atrapara y lo obligara a bajar antes de desvanecerse. Un perro callejero, que solía acercarse al campamento en busca de sobras, apareció entre las sombras. Avanzó unos pasos, pero se detuvo bruscamente a varios metros de la fogata. Se quedó allí, gruñendo con el pelo erizado, sin apartar la vista de las llamas. No aceptó el trozo de pan que le lanzaron. En cambio, retrocedió lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Ese gesto silencioso provocó un murmullo inquieto entre los hombres. Decidieron echar más leña para avivar el fuego, esperando que así el calor aumentara. Las llamas crecieron, más altas y vivas que antes, iluminando los rostros tensos que las rodeaban. Y sin embargo, la sensación era peor. El aire alrededor de la fogata se volvió aún más helado, como si cada chispa expulsara un fragmento de calor para dejar en su lugar un vacío glacial. Uno de los soldados, más supersticioso, comenzó a rezar en voz baja. Nadie lo interrumpió. De hecho, dos más lo imitaron, cada uno en su propio murmullo, como si esas palabras pudieran romper el ambiente opresivo. Pero en lugar de disiparse, la sensación se volvió más intensa. Los oídos de todos comenzaron a llenarse de un zumbido, primero tenue, luego lo bastante fuerte, como para obligarlos a mirarse entre sí. No venía de ninguna parte en particular, parecía vibrar en el mismo aire. Uno de los presentes aseguró que entre el crepitar de la leña había escuchado algo más. Un susurro arrastrado, como si una voz se filtrara desde el interior de las llamas. Dijo que le había parecido escuchar su propio nombre. Algunos rieron nerviosos, pero el ambiente ya no permitía bromas. Cada uno miraba el fuego esperando, o temiendo, que algo surgiera de él. Entonces ocurrió algo que ninguno pudo explicar. Las llamas, sin disminuir su tamaño, comenzaron a cambiar de color. Del amarillo anaranjado habitual, pasaron a un tono blanquecino, casi translúcido, como si estuvieran hechas de luz fría. El calor inexistente se volvió una certeza incómoda. Aquella no era una fogata normal. Un viento seco atravesó el campamento de pronto, haciendo que todos se cubrieran el rostro. No fue una ráfaga larga, sino un golpe brusco que extinguió todas las linternas y lámparas a su alrededor, dejando solo la fogata encendida. Sin embargo, esa luz ahora parecía más densa, proyectando sombras que se movían con independencia de sus dueños. Un soldado señaló hacia el suelo. Las sombras se alargaban en direcciones opuestas, como si la luz viniera de varios puntos invisibles. Otro juró que vio una de esas siluetas moverse cuando él estaba inmóvil. Nadie quiso acercarse más al fuego,
pero tampoco se atrevieron a alejarse demasiado. El zumbido se transformó en un murmullo claro, aunque imposible de entender. Venía directamente del círculo de luz. Algunos dieron un paso atrás, otros se quedaron paralizados, sintiendo que algo los observaba desde dentro de las llamas. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo se apagó. La fogata, que había estado ardiendo con fuerza, se redujo a un montón de cenizas oscuras. La oscuridad se apoderó del campamento por completo. El frío se volvió insoportable, y el silencio posterior al apagón fue tan denso que cualquier movimiento parecía un estruendo. Encendieron las linternas, y el humo, en lugar de dispersarse, formaba una columna que se elevaba recta, como si escapara de un pozo invisible. Cuando finalmente decidieron retirarse al interior de las carpas, algunos notaron que su ropa estaba húmeda, como si hubieran estado expuestos a una neblina helada. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, pero todos miraban de reojo el lugar donde la fogata había estado. A la mañana siguiente, el terreno estaba cubierto de escarcha, excepto en un pequeño círculo donde había estado el fuego. Allí, en lugar de cenizas, encontraron tierra negra y compacta, marcada con huellas humanas descalzas que se alejaban en dirección al desierto. No había rastros de que alguien hubiera caminado hacia el campamento, solo esas huellas saliendo. Ninguno volvió a encender fuego en ese punto. Mochila que regresaba. En el campo de entrenamiento, el frío de la madrugada todavía se sentía a pesar de que el sol ya asomaba entre las colinas de Hidalgo. El comedor estaba semivacío, con apenas unos pocos militares terminando el desayuno antes de regresar a sus actividades. Entre ellos, uno dejó su mochila junto a la pared, junto a otras pertenencias, y se alejó para llenar su taza de café. No habían pasado ni 5 minutos cuando, al regresar, la mochila ya no estaba. No le dio mucha importancia, pensó que algún compañero la habría llevado por error. Pero al llegar a su dormitorio, la encontró sobre su cama, perfectamente cerrada, con las correas alineadas como si nadie la hubiera tocado en toda la noche. Intentó restarle importancia, tomó la mochila, volvió al comedor, y la dejó otra vez en el mismo lugar. Esta vez, decidió quedarse unos minutos cerca, charlando con otro compañero. Sin embargo, al distraerse mirando por la ventana hacia el patio, la perdió de vista un instante. Cuando giró la cabeza, el espacio estaba vacío. Caminó de inmediato hasta su habitación, y ahí estaba de nuevo, sobre la cama, en la misma posición exacta que antes. El corazón le dio un vuelco. Ya no parecía una simple confusión. En un intento de probar lo que pasaba, decidió hacerlo por tercera vez. Bajó la mochila al comedor y la dejó en el suelo, asegurándose de que las cremalleras quedaran abiertas, como para notar si alguien la manipulaba. Un grupo de soldados lo vio marcharse, y no entendieron por qué sonreía nervioso. No habían pasado ni 10 minutos cuando, al regresar a su dormitorio, la mochila estaba ahí otra vez, cerrada, con las cremalleras alineadas y el contenido intacto. A partir de ese momento, la incomodidad se volvió evidente. Revisó todo el dormitorio buscando alguna entrada o pasadizo, pero las paredes y el piso eran de concreto sólido. Nadie pudo haber pasado sin que los demás lo notaran. El pasillo estaba silencioso, y los compañeros que permanecían allí aseguraban que nadie había entrado. Durante el resto del día, trató de no quedarse solo. Mantuvo la mochila pegada a su costado mientras realizaban ejercicios en el campo. Pero cada vez que la dejaba por un instante, sentía una extraña presión en el estómago, como si en cualquier momento volvería a encontrarla en su cama. La sensación no lo abandonó ni siquiera durante la cena. Al caer la noche, se armó de valor y la colocó en un rincón del dormitorio, junto a la puerta, para ver si algo sucedía. Cerró con seguro y se acostó, fingiendo dormir. No pasó mucho tiempo antes de escuchar un leve roce de tela, arrastrándose por el suelo. Abrió los ojos, y vio la silueta oscura de la mochila moviéndose lentamente hacia su litera, sin que nadie la empujara. La respiración se le cortó. Quiso levantarse, pero las piernas no le respondieron. El objeto se detuvo justo junto a la cama, y sin que él pudiera apartar la vista, comenzó a elevarse hasta posarse sobre el colchón. El cierre metálico tintineó apenas antes de que todo quedara en silencio. No hubo más movimiento, pero la tensión en la habitación era insoportable. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se presentó ante el superior para pedir el traslado de dormitorio. No explicó los detalles, solo dijo que había algo raro en ese cuarto. Los demás no entendieron su urgencia hasta que, al pasar por la habitación para recoger sus cosas, encontraron la mochila perfectamente colocada en la cama.
a pesar de que él aseguraba haberla dejado en el pasillo, bajo llave, la noche anterior. Desde entonces, nadie quiso dormir solo en esa pieza. La mochila fue guardada en la bodega de equipo, pero cada cierto tiempo, algún soldado aseguraba verla en la misma litera, como si jamás hubiera salido de ahí. Agua que corría al revés, río fronterizo, Tamaulipas. El día estaba tranquilo, con un cielo encapotado, que anunciaba una posible tormenta para la tarde. El equipo avanzaba por la orilla del río, en una misión rutinaria de reconocimiento. Todo se mantenía normal hasta que uno de los soldados, mirando el cauce, notó algo extraño. El agua parecía detenerse, y luego, de forma abrupta, comenzó a fluir en sentido contrario. No había lluvias río arriba, ni presas liberando agua. La corriente formaba figuras irregulares, como si manos invisibles empujaran el agua hacia atrás. Al principio, lo atribuyeron a un remolino común, pero el fenómeno no se limitaba a un punto. Se extendía varios metros, y en algunos sectores, el agua giraba en círculos perfectos, tragándose pequeñas ramas y hojas para luego escupirlas de vuelta. El sonido habitual del río cambió. Ya no era el murmullo constante, sino un susurro grave, como un eco lejano que vibraba en el aire. Uno de los más jóvenes se agachó para tocar el agua, y retrocedió de inmediato. Comentó que estaba más fría de lo normal, tan fría que le había entumecido la mano en segundos. Los demás, incrédulos, hicieron la misma prueba, y confirmaron la sensación. Sin embargo, lo más inquietante fue que, a pesar del frío en el agua, el aire a su alrededor se volvió sofocante, denso, como si costara respirar. Un sargento sugirió que se trataba de un fenómeno natural provocado por cambios de presión. La explicación era lógica, pero nadie podía ignorar la inquietud que se había apoderado del grupo. Mientras discutían, un pez emergió del agua. Pero no nadaba. Flotaba de lado, con los ojos abiertos y fijos hacia la superficie, como si algo lo hubiera asfixiado en segundos. El silencio se hizo pesado. Todos miraban el cauce, hipnotizados por esos movimientos antinaturales. Fue entonces cuando uno de ellos señaló con el dedo. En medio del río, la forma de un remolino parecía adoptar un contorno casi humano, como si una figura se formara bajo la superficie. No era sólida, pero los bordes eran claros, y por un instante pareció que esa silueta miraba hacia la orilla. La tensión aumentó. Decidieron retroceder unos metros, pero al hacerlo escucharon un sonido imposible de ubicar, un golpeteo hueco, como si piedras se golpearan entre sí bajo el agua, aunque en esa parte del río el fondo era de arena. Ese golpeteo comenzó a acelerarse, mezclándose con el eco grave que ya llenaba el ambiente. Uno de los veteranos, que conocía bien la zona, murmuró que hacía décadas se contaban historias sobre ese tramo del río. Según los lugareños, allí habían ocurrido ahogamientos extraños, personas que, sin motivo, eran arrastradas hacia el fondo en días sin corriente fuerte. Se decía que las almas de quienes morían allí quedaban atrapadas y que el río, de vez en cuando, cambiaba su camino, para liberarlas o reclamar más. El aire parecía más denso a cada minuto. Decidieron registrar el fenómeno con una cámara, pero la imagen en la pantalla mostraba algo distinto. El agua aparecía completamente inmóvil, como un espejo, y detrás de los soldados, se veía una sombra borrosa que no correspondía a ninguno de ellos. Al revisar en persona, no había nadie. El remolino central comenzó a desaparecer tan rápido como había surgido. El agua recuperó su flujo normal en cuestión de segundos, y los sonidos extraños cesaron. El silencio que quedó, no fue de alivio, sino de vacío, como si algo se hubiera retirado observando desde lejos. Antes de reanudar el recorrido, todos notaron que sus botas estaban húmedas, aunque ninguno recordaba haber entrado al agua. El frío en los pies les duró horas, y esa noche, varios aseguraron que al cerrar los ojos sentían un balanceo suave, como si estuvieran flotando río abajo. Incluso ahora, ninguno puede explicar qué pasó ese día, pero todos coinciden en que el río no solo cambió su corriente, también pareció observarlos. Rostro en la pared de tierra. Ubicación: trinchera improvisada, Michoacán. El trabajo comenzó al amanecer, con palas golpeando la tierra húmeda, y el olor del barro recién removido, mezclándose con el del sudor. Era un día gris, y la neblina que cubría el terreno no se disipaba del todo, como si se aferrara a la superficie para no revelar lo que había más allá. Nos encontrábamos en una zona complicada, con el terreno blando por las lluvias recientes, y un silencio que se interrumpía solo por los sonidos de los insectos, y el eco lejano de alguna detonación aislada. La orden era simple:
cavar una posición defensiva lo suficientemente profunda para cubrirnos en caso de intercambio de fuego. Todos trabajaban rápido, sin demasiadas palabras, cada quien concentrado en mover la pala, sacar la tierra y apilarla a los lados. Sin embargo, el ambiente era extraño desde el inicio. No era solo el clima o la humedad. Había una sensación en el aire, como si estuviéramos siendo observados desde algún punto invisible. Fue durante la tercera hora de trabajo, cuando uno de los compañeros, al golpear con la pala una sección más compacta, se detuvo de golpe. Pensamos que había encontrado una piedra o raíz grande, pero al acercarnos, vimos que no era ninguna de las dos. Lo que emergía lentamente, a medida que la tierra caía, era un contorno demasiado preciso para ser casualidad. La silueta de un rostro humano. Al principio creí que era una ilusión causada por la luz y la textura del barro, pero al retirar más tierra, los rasgos se hicieron nítidos. Había párpados cerrados, cejas suaves, una nariz definida y labios entreabiertos, como si la figura estuviera a punto de hablar. No era una escultura tosca ni un accidente natural. La proporción y el detalle eran inquietantes, casi perfectos, como si hubiera sido tallado con cuidado por manos expertas. Nadie dijo nada durante unos segundos, pero todos nos detuvimos. El sonido de las palas cesó, y lo único que se escuchaba era el leve goteo del agua que resbalaba por las paredes de la trinchera. Uno de los más jóvenes dio un paso atrás, murmurando algo sobre que aquello no era normal. Otro trató de reír para romper la tensión, diciendo que tal vez algún artista había pasado por ahí antes de la guerra, pero su voz sonó forzada. Un veterano se agachó para mirarlo más de cerca, tocando apenas la superficie. La tierra estaba fría, mucho más fría que el resto, como si guardara una temperatura ajena al ambiente. Retiró la mano enseguida y nos advirtió que mejor no seguir cavando en esa dirección. Algunos asintieron, pero otros, por curiosidad o terquedad, continuaron removiendo alrededor. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que todos nos congeláramos. La fina capa de barro sobre los párpados del rostro pareció temblar, como si debajo hubiera un movimiento leve. Juraría que los labios se cerraron apenas un instante, aunque nadie lo dijo en voz alta en ese momento. El veterano soltó un insulto y tiró su pala fuera de la zanja. Uno de los que seguía cavando dijo que sentía una presión en el pecho, como si el aire allí dentro se hubiera vuelto más pesado. Otro empezó a toser sin parar. La humedad había aumentado y el olor cambió. Ya no era solo tierra mojada, sino algo más rancio, como madera podrida mezclada con metal oxidado. Un oficial se acercó para ver qué pasaba, y al asomarse, frunció el ceño. No nos ordenó destruirlo ni cubrirlo, solo dijo que dejáramos esa sección intacta y nos moviéramos unos metros para continuar el trabajo. Nadie discutió la orden. En silencio, recogimos las palas y empezamos a cavar en otro punto. Pero cada cierto tiempo, de reojo, nuestras miradas regresaban hacia esa pared de barro con el rostro inmutable. A medida que pasaban las horas, la luz del día fue cambiando, y la sombra en la trinchera hacía que la figura pareciera más profunda, como si emergiera lentamente hacia afuera. Algunos juraban que el gesto había cambiado, que la boca ahora se curvaba levemente hacia abajo, o que los párpados mostraban una hendidura mínima, simulando abrirse. Nadie quería acercarse para comprobarlo. Por la noche, mientras montábamos guardia, escuchamos un sonido extraño provenir de la trinchera. No era el viento ni el goteo del agua, sino un murmullo bajo, como si alguien hablara desde dentro de la tierra. El compañero de guardia conmigo me miró sin decir nada, pero ambos lo habíamos oído. A la mañana siguiente, antes de continuar las labores, nos acercamos para ver si el rostro seguía allí. La tierra alrededor estaba más húmeda que antes, casi como si hubiera llovido solo en ese punto. La figura permanecía igual, aunque la piel de barro parecía más tersa y el contorno más nítido. Fue entonces cuando el oficial dio la orden de cubrirlo por completo y reforzar con tablas. Nadie protestó. Lo hicimos rápido, como si temiésemos que algo pudiera salir de allí. Después de ese día, ninguno volvió a mencionar el asunto abiertamente, pero en las noches de guardia, algunos confesaban haber soñado con el rostro, viéndolo moverse, hablándoles con voz apagada. Decían que les pedía que lo desenterraran, que le devolvieran algo que había perdido. El tramo de trinchera donde estaba enterrado quedó marcado de forma invisible entre nosotros. Nadie quería apoyarse ahí ni permanecer cerca más de lo necesario. El terreno parecía más blando, y más de una vez, la madera se hundió ligeramente, como si desde abajo hubiera un peso que empujara hacia arriba. Con el tiempo, la posición defensiva fue abandonada, pero antes de irnos,
Algunos insistieron en destruir por completo esa sección para asegurarse de que quedara irreconocible. Otros dijeron que era mejor dejarlo como estaba, sin molestarlo más. Finalmente, la decisión fue cubrirlo con más tierra y ramas, sellándolo. No sé si alguien más lo encontrará algún día, pero a veces, en silencio, pienso en ese rostro y en lo que podría significar. No parecía una obra humana común, y aunque no se movió de forma evidente mientras estuvimos allí, la sensación de que estaba vivo, atrapado en la pared, es algo que jamás se me ha borrado de la mente. Si cierro los ojos y recuerdo con detalle, todavía puedo sentir ese aire helado que salió de la tierra cuando lo descubrimos por primera vez, como si en el fondo de la trinchera hubiera algo más que barro esperando pacientemente. Árbol que sangraba. En medio de una patrulla de rutina por la selva alta de Campeche, la humedad del aire hacía que cada paso se sintiera más pesado. El grupo avanzaba en silencio, atento a cualquier movimiento. Fue entonces cuando uno de los soldados, al apartar la maleza con su machete, se detuvo en seco. Frente a él, un árbol robusto mostraba varios cortes frescos en su corteza, como si alguien hubiera intentado extraerle la savia. Sin embargo, lo que brotaba no era el líquido claro y amarillento típico, sino un goteo lento y espeso de color rojo oscuro. La primera impresión fue unánime. Parecía sangre. Uno de los hombres, intentando confirmar lo que veía, acercó un frasco estéril que llevaba para recolección de muestras de agua. El líquido cayó dentro con un sonido viscoso y un olor metálico que no encajaba con nada conocido de la vegetación. No era dulce ni ácido, sino algo más denso, más desagradable. Apenas taparon el frasco, lo guardaron en la mochila de un compañero para analizarlo al llegar a la base. Continuaron avanzando, pero a menos de 10 minutos de marcha, el mismo soldado notó que su mochila estaba manchada. Al revisarla, descubrieron que el frasco estaba vacío, completamente seco por dentro, sin grietas ni rastros de derrame. Era como si el contenido se hubiera evaporado de manera imposible. Intrigados, decidieron regresar al árbol para tomar una nueva muestra, esta vez con mayor cuidado. El lugar no quedaba lejos, pero al llegar, algo había cambiado. El líquido rojo seguía fluyendo, pero ahora el olor era más intenso, y el goteo parecía provenir de un solo corte más profundo, como si los otros se hubieran cerrado por sí mismos. La corteza alrededor del corte estaba más oscura, como si se hubiera quemado. Los hombres intercambiaron miradas de incomodidad, y uno sugirió no tocarlo más. Sin embargo, el sargento ordenó una segunda recolección. Sellaron el nuevo frasco con cinta, y lo envolvieron en tela para aislarlo. Apenas emprendieron el regreso, los sonidos típicos de la selva, cantos de aves, insectos, el crujir de ramas, se apagaron de golpe. Era como caminar bajo un silencio denso que amplificaba cada respiración. El soldado que cargaba el frasco comentó que sentía la mochila más ligera, pero al abrirla, no hubo necesidad de revisar mucho. El recipiente volvía a estar vacío, con el vidrio empañado por dentro y una película rojiza adherida, como si hubiera sido absorbida por algo invisible. El sargento decidió dejar el asunto y ordenó continuar la patrulla, pero todos notaron que, cada vez que giraban la vista hacia el camino recorrido, entre los árboles aparecía una figura alta y delgada, inmóvil, con la piel del color del líquido que habían visto. No avanzaba ni se acercaba, pero estaba siempre ahí, mirándolos. Intentaron ignorarla, pero algunos comenzaron a escuchar un goteo constante detrás de ellos, incluso cuando el suelo estaba seco. Al llegar a un claro para descansar, uno de los soldados se desplomó por mareos. Al revisarlo, vieron que su uniforme estaba empapado en la espalda, y al abrirlo, encontraron la tela teñida de rojo, aunque no presentaba heridas. El líquido, igual que antes, desapareció frente a sus ojos, como absorbido por el aire. Nadie dijo una palabra durante el resto de la misión. Cuando regresaron a la base y comentaron el hecho, el oficial de turno solo les aconsejó no volver por esa ruta. Contó que, años atrás, otro pelotón había reportado un árbol en la misma zona, con características similares y que, tras intentar cortarlo, 3 de sus hombres sufrieron fiebre alta y delirio hasta morir en menos de una semana, sin que los médicos encontraran una causa clara. Desde entonces, se ordenaba evitar ese sector, aunque en los mapas oficiales no había ninguna marca especial. Lo más inquietante ocurrió esa noche, ya en el campamento. El soldado que había hecho la primera recolección despertó sobresaltado, empapado de sudor, afirmando que había soñado con el árbol. En su visión, este se movía, inclinándose hacia él, y del corte manaba un chorro continuo que formaba figuras humanas retorcidas en el suelo. En el sueño,
Una de esas figuras levantaba la cabeza y le pedía que regresara. Al día siguiente, pidió cambio de destacamento. Desde entonces, cada vez que alguno menciona el árbol que sangra, se impone un silencio tenso. Nadie quiere volver a verlo, pero todos saben que sigue allí, en algún punto oculto de la selva, esperando. Puerta que nunca cerraba. Edificio abandonado, Nuevo León. El edificio llevaba años sin uso, pero su estructura de acero y hormigón aún se mantenía firme, como si resistiera al paso del tiempo por pura inercia. Dentro, la penumbra se adueñaba de los pasillos, interrumpida solo por el polvo flotando en el aire, cuando un rayo de luz entraba por alguna ventana rota. La puerta estaba en el segundo nivel, al final de un pasillo que siempre parecía más largo de lo que era. Era una pesada hoja de acero industrial, con bisagras sólidas y un marco reforzado, como las que se usan en bodegas o cuartos de seguridad. Cada vez que se cerraba, el eco metálico retumbaba en las paredes, resonando durante varios segundos. La primera vez que intentaron dejarla asegurada, colocaron un candado grueso y una barra de seguridad transversal. Todos escucharon el golpe seco cuando la encajaron. Sin embargo, apenas 10 minutos después, alguien notó que estaba nuevamente abierta, de par en par, como si nunca hubiera sido asegurada. El candado seguía allí, pero colgando abierto, y la barra estaba perfectamente colocada, solo que del lado exterior de la puerta. Ninguno de los presentes admitió haberla tocado. Al día siguiente, decidieron repetir la prueba. 3 personas cerraron la puerta y se quedaron vigilando el pasillo desde lejos, con linternas encendidas y cámaras listas para grabar. El aire se volvió más frío conforme pasaban los minutos, y un silencio denso se apoderó del lugar. La luz parecía perder fuerza en el corredor. Uno de ellos juró escuchar un roce metálico detrás de la hoja, como si algo estuviera manipulando la cerradura desde dentro. Cuando avanzaron para revisar, la encontraron nuevamente abierta, sin que nadie hubiera pasado por allí. En las grabaciones no se captaba movimiento humano, solo un ligero temblor de la puerta antes de que apareciera abierta. Con el tiempo, comenzaron a notar un patrón inquietante. Siempre que la puerta se cerraba, los sonidos del edificio cambiaban. Los crujidos habituales de la estructura se detenían, y en su lugar, se escuchaban pasos suaves que se alejaban por el interior, aunque el espacio tras la puerta estaba vacío y sin salidas. En varias ocasiones, quienes entraban para inspeccionar, decían sentir que no estaban solos, que había algo moviéndose justo fuera de su campo de visión. Una noche, un vigilante decidió quedarse a solas para observar el fenómeno. Cerró la puerta con una cadena y se recargó contra la pared frente a ella. Al principio no pasó nada, pero después de un rato, notó que la temperatura bajaba de forma brusca. Su respiración salía en nubes blancas, y un olor a metal oxidado comenzó a invadir el aire. La cadena empezó a tensarse sola, como si algo desde el otro lado intentara empujar. Con un golpe seco, la cerradura se liberó, y la puerta se abrió de golpe. Al otro lado no había nada, solo oscuridad absoluta. El vigilante retrocedió, sintiendo una corriente helada salir desde el interior, y escuchó un susurro breve, casi imperceptible, que no logró comprender. A partir de entonces, nadie quiso volver a cerrarla. Los pocos que se atrevían a pasar por ese pasillo, notaban que la hoja oscilaba levemente, aunque no hubiera corriente de aire. En más de una ocasión, visitantes aseguraron haber visto una sombra asomarse por el marco, tan rápido que no alcanzaban a distinguir rasgos. Solo una silueta más oscura que la propia penumbra. Otros hablaban de una sensación incómoda, como si algo al otro lado los observara fijamente, esperando que alguien intentara bloquear su salida. Con el paso de las semanas, el rumor creció. Quienes conocían la historia, decían que en ese edificio, años atrás, un trabajador quedó atrapado en un cuarto sellado, tras esa misma puerta, y que nunca fue encontrado. La versión más escalofriante aseguraba que no murió allí, sino que algo más lo tomó antes de que pudieran rescatarlo. Sea cual fuera la verdad, la puerta seguía sin permanecer cerrada más de unos minutos, como si lo que fuera que habitaba detrás necesitara que siempre hubiera un paso abierto hacia el resto del edificio. A día de hoy, sigue allí, ligeramente entreabierta, como invitando a cualquiera a cruzar su umbral. Aunque quienes lo han hecho rara vez, se quedan el tiempo suficiente para descubrir qué sucede si decides cerrarla desde dentro. Perro sin huellas. Zona rural, Chihuahua. La patrulla avanzaba lentamente por un camino de terracería, flanqueado por matorrales resecos y cercas viejas que delimitaban ranchos dispersos.
Era de madrugada y una neblina ligera cubría el terreno, apenas visible bajo la luz amarillenta de las linternas. El silencio se rompía solo por el crujir de las botas sobre el suelo húmedo y el chasquido metálico del equipo. Fue entonces cuando uno de los soldados señaló hacia atrás. Un perro grande, de pelaje negro y ojos brillantes, caminaba a una distancia prudente, observándolos sin ladrar ni gruñir. No parecía callejero, tampoco se acercaba lo suficiente para olfatear o buscar comida. Simplemente mantenía el paso, como si supiera exactamente hacia dónde iban. El pelaje era tan oscuro que, en algunos tramos, parecía fundirse con la noche, dejando solo 2 puntos luminosos a la altura de sus ojos. En un par de ocasiones, cuando la patrulla se detenía para revisar el perímetro, el animal se quedaba inmóvil, mirándolos fijamente, sin mostrar miedo a las armas ni a los movimientos bruscos. Un soldado, intrigado, intentó acercarse un par de metros, pero el perro se apartó, siempre manteniendo la misma distancia. No corría, no huía, simplemente retrocedía lo justo para seguir observando. Esa actitud desconcertante empezó a incomodar al grupo. Uno de ellos comentó en voz baja que en la zona circulaban historias viejas de un perro negro que aparecía en caminos rurales para guiar o perder a los viajeros, y que nunca dejaba huellas. Tras más de 10 minutos de trayecto, en un cruce de caminos, uno de los soldados giró para asegurarse de que seguía ahí. La figura ya no estaba. No había ruido de pisadas alejándose, ni rastro entre la hierba aplastada. Extrañados, decidieron retroceder unos metros, iluminando el suelo. La tierra estaba húmeda por la llovizna de la noche anterior, perfecta para marcar cualquier huella, pero el suelo estaba completamente liso, sin marcas de garras ni de almohadillas. Revisaron con mayor detalle, moviendo linternas en abanico, incluso apartando ramas bajas. Nada. Era como si nunca hubiera habido un animal siguiéndolos. Uno de los más jóvenes comentó, con un hilo de voz, que el perro parecía haber flotado. Nadie respondió, pero todos notaron que el ambiente se había enfriado de golpe. Continuaron la marcha, esta vez en silencio, atentos al sonido de cada paso. A medio kilómetro, una ráfaga de viento helado cruzó el camino, levantando hojas secas y haciendo que los matorrales se agitaran. Algunos juraron haber escuchado un jadeo grave, justo detrás, pero al voltear, la vereda estaba vacía. La tensión creció. Las miradas se cruzaban con la inquietud de quien siente que algo invisible lo sigue. Uno de los soldados, quizá para romper la tensión, apuntó con su linterna a un charco al borde del camino. El agua reflejaba la luz de forma extraña, y en la superficie, por un segundo, todos vieron la silueta de un perro negro, inmóvil, con los ojos brillando. Al parpadear, la imagen desapareció, dejando solo el reflejo distorsionado de las linternas. El resto del recorrido fue más rápido de previsto, como si todos quisieran salir cuanto antes de esa zona. Al llegar al punto de control, intentaron comentar lo sucedido, pero las versiones se mezclaban. Unos aseguraban que el perro los siguió hasta el último cruce, otros que había desaparecido mucho antes. Todos coincidían en lo mismo. No había dejado ni una sola huella en toda la ruta. En días posteriores, otros grupos reportaron encuentros similares, siempre con el mismo perro negro que seguía a cierta distancia, y se desvanecía sin dejar rastro. Algunos veteranos lo consideraban un mal presagio, un aviso de que la patrulla se adentraba en territorio marcado por algo que no pertenecía del todo a este mundo. Nadie podía explicar cómo un animal tan grande podía moverse en terreno húmedo sin dejar marcas, y cada vez que alguien intentaba buscar una explicación lógica, el recuerdo de esos ojos brillando en la oscuridad les cerraba la boca. Esa noche, varios de los soldados tuvieron sueños inquietos, caminaban por el mismo camino de terracería, escuchando pasos detrás, pero al voltear, no veían nada, hasta que un aliento frío les rozaba la nuca. Al despertar, algunos encontraron tierra húmeda en el piso de su dormitorio, formando un rastro que se perdía en la puerta cerrada. Nadie quiso investigar más. Espejo de bolsillo, campamento improvisado, Guerrero. El hallazgo ocurrió al final de una jornada extenuante, en medio de la humedad pegajosa y el zumbido constante de insectos que parecían no descansar jamás. El soldado estaba revisando el perímetro del campamento cuando vio un pequeño objeto brillando entre la tierra suelta. Se agachó y lo recogió. Era un espejo de bolsillo, ovalado, con el marco de metal envejecido y manchas de óxido que parecían formar figuras caprichosas. El cristal, aunque cubierto por una fina capa de polvo, reflejaba con nitidez. Lo primero que notó al limpiarlo con la manga fue que su propio reflejo no respondía de inmediato. No era un retraso leve, sino una quietud deliberada.
Él movía la cabeza, pero el reflejo se mantenía inmóvil, mirándolo fijamente con unos ojos que parecían más oscuros que los suyos. Pensó que estaba cansado, y atribuyó aquello a un juego de luces, o a la neblina que empezaba a colarse desde la espesura. Guardó el espejo en el bolsillo de la chaqueta, y siguió caminando. Esa noche, mientras cenaban en torno a un fuego improvisado, volvió a sacarlo, esta vez con la intención de enseñárselo a otro compañero. Al abrirlo, sintió un escalofrío. Su reflejo sonreía de forma leve, aunque él mantenía el rostro serio. Guardó el espejo de golpe, tratando de ignorar el temblor en sus manos. No dijo nada. Pasaron las horas, y el ambiente en el campamento se volvió inquietante. Los perros de la unidad, que solían dormir junto a las carpas, permanecían con las orejas erguidas, mirando hacia un punto invisible entre los árboles. Cada vez que el soldado intentaba descansar, sentía la necesidad de mirar el espejo. La tercera vez que lo hizo, el reflejo no estaba sentado como él, sino de pie, con la espalda erguida, en lo que parecía un lugar distinto, oscuro y profundo, como si estuviera en una caverna iluminada apenas por un resplandor lejano. Decidió que debía deshacerse de él. Caminó hasta un claro y lo lanzó lejos, entre matorrales densos. Sin embargo, al volver a su litera y abrir su chaqueta para quitarse la camisa, el espejo estaba de nuevo en su bolsillo, frío como el metal expuesto a la intemperie nocturna. El sudor le empapó la frente y la nuca. No entendía cómo había vuelto. En la madrugada, mientras montaba guardia, escuchó un susurro que parecía venir del interior del espejo. No eran palabras claras, sino un murmullo agudo, repetitivo, que se filtraba a través del ruido del viento y el crujir de las ramas. Lo sacó, y vio que el reflejo ya no era el suyo. Ahora lo miraban unos ojos que no le pertenecían, rodeados de sombras que parecían moverse por sí mismas. Intentó tirarlo de nuevo, pero sus manos se quedaron paralizadas, como si el objeto pesara más de lo que era posible para algo tan pequeño. A partir de ese momento, comenzó a notar cambios en su entorno. Las siluetas de sus compañeros parecían más difusas en la periferia de su visión, y cuando los miraba directamente, por un instante veía un rostro distinto superpuesto suyo. No se atrevía a comentarlo, temiendo que lo tildaran de desequilibrado. Una noche, durante un desplazamiento, la unidad se detuvo a descansar en un sitio más apartado. El soldado, insomne, se apartó para orinar. Sin darse cuenta, había llevado el espejo en la mano todo el tiempo. Lo abrió, y el reflejo le mostró algo que no podía ser. Detrás de él, en el cristal, se veía el campamento en ruinas, las tiendas quemadas y cuerpos inmóviles esparcidos. Se giró de golpe, pero todo estaba en calma. El reflejo, sin embargo, continuaba mostrando la escena devastada, con una claridad aterradora. A la mañana siguiente, uno de sus compañeros fue encontrado inconsciente, con una herida inexplicable en el cuello, como si algo afilado lo hubiera cortado desde adentro. El soldado del espejo no dijo nada, pero esa noche, al mirarlo, el reflejo estaba sonriendo abiertamente, con la comisura de los labios manchada de un líquido oscuro. Intentó romperlo golpeándolo contra una piedra. El cristal se agrietó, pero en vez de romperse por completo, una especie de líquido viscoso comenzó a brotar de las fisuras, escurriéndose por sus dedos. Al parpadear, el espejo estaba intacto otra vez, seco y frío. Con los días, empezó a soñar que se encontraba atrapado en el otro lado del espejo, viendo a su propio cuerpo desde allí, incapaz de moverlo o controlarlo, mientras su reflejo, o lo que fuera, usaba su identidad. Despertaba sudando y con la sensación de que no había dormido, como si alguien más hubiera ocupado su lugar durante esas horas. En el último registro que se tiene de él, sus compañeros reportaron que se alejó del campamento una madrugada, siguiendo una luz que nadie más pudo ver. Nunca volvió. Cuando revisaron sus pertenencias, el espejo estaba sobre su litera, abierto, con el reflejo de una selva oscura que no coincidía con la que los rodeaba. Y en el fondo, apenas visible, una figura que sonreía, sosteniendo entre sus manos una chaqueta idéntica a la suya. Voz que repetía el nombre Trinchera Fortificada, Sinaloa. Esa noche, el aire estaba quieto. Solo el zumbido lejano de insectos y el roce ocasional del viento contra las láminas metálicas rompían silencio. Desde mi posición, con el fusil recargado sobre las rodillas, mantenía la vista fija en la oscuridad frente a la trinchera. La jornada había sido pesada, y aunque el cuerpo pedía descanso, la tensión no me dejaba cerrar los ojos. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre, pronunciado con un tono tan bajo que parecía una exhalación. Giré la cabeza,
buscando a quien lo había dicho. No había nadie. Al principio pensé que era producto del cansancio, o que algún compañero me estaba jugando una broma. La guardia nocturna siempre daba para bromas de mal gusto, y el eco entre las estructuras podía engañar. Decidí ignorarlo. Seguí escaneando el horizonte, tratando de concentrarme en cualquier indicio de movimiento. Unos minutos después, la misma voz volvió a sonar. Esta vez más clara, casi junto a mí, como si alguien estuviera parado al otro lado del parapeto. Tragué saliva y respondí en voz baja, preguntando quién era. El silencio se extendió, denso, incómodo. Solo se escuchaba mi propia respiración, acelerada. Me puse de pie para mirar por encima del borde de la trinchera, apuntando la linterna en todas direcciones. Nada. La luz solo iluminaba el polvo flotando en el aire y las sombras deformes de los arbustos cercanos. Cuando regresé a mi posición y me senté, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sin previo aviso, la voz pronunció mi nombre una tercera vez. Pero esta vez provenía de detrás de mí, dentro de la trinchera. Salté de golpe, girando sobre mis talones, apuntando con el fusil hacia el pasillo estrecho que llevaba a las posiciones traseras. No había nada, ni un solo movimiento. El frío en ese instante no tenía sentido. No era el clima. Era una sensación que se clavaba en la piel y en los huesos. Quise gritar para llamar a otro soldado, pero la garganta se me cerró. Me obligué a caminar lentamente hacia la zona de descanso, convencido de que si algo estaba allí, lo vería de frente. A cada paso, sentía como si hubiera alguien justo a mis espaldas, siguiéndome al mismo ritmo. Entré al pequeño refugio techado, donde apenas una lámpara débil iluminaba las literas alineadas. Algunos dormían profundamente, otros murmuraban en sueños. Me quedé en el umbral, observando sus rostros. Ninguno parecía haber estado despierto para llamarme. El silencio era tan absoluto, que podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón. Volví a mi puesto, intentando convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Me acomodé, pero decidí no apagar la linterna. La mantuve encendida, enfocando hacia el frente. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. A pocos metros de la trinchera, entre las sombras, vi lo que parecía ser la silueta de una persona, quieta, mirándome. No se movía. No podía distinguir rasgos, solo un contorno oscuro contra la penumbra. Llevé el fusil al hombro y apunté. No hubo reacción. Ni un paso, ni un cambio en la postura. Grité una advertencia, pero la figura permaneció inmóvil. Cuando parpadeé, ya no estaba. La sensación de frío se intensificó, y sin darme cuenta, estaba sudando. No quise salir a buscarla. Había algo dentro de mí que me decía que no debía dejar mi posición. A partir de ese momento, la voz no volvió a pronunciar mi nombre de forma directa. Sin embargo, comencé a escuchar susurros apagados, como conversaciones lejanas que no lograba entender. A veces venían desde el frente, otras desde la tierra misma, como si algo hablara bajo mis pies. Me incliné para escuchar, pero en cuanto trataba de concentrarme, el murmullo se desvanecía. La noche avanzaba lenta. Cada minuto se sentía como una hora. En un momento, escuché pasos ligeros sobre la grava, aproximándose desde mi lado derecho. La linterna apuntó en esa dirección, pero no encontró nada. El sonido de los pasos, sin embargo, siguió moviéndose alrededor de la trinchera, como si algo diera vueltas a mi posición. En un impulso, trepé por el borde para asomarme hacia afuera. El terreno se extendía en una mezcla de tierra y vegetación baja. No vi nada, pero el aire estaba denso, cargado, como antes de una tormenta. Me quedé inmóvil, escaneando el área, hasta que un susurro claro volvió a pronunciar mi nombre, esta vez a escasos centímetros de mi oído izquierdo. Me giré de inmediato, pero solo vi la negrura detrás de mí. Sentí un leve roce en la nuca, como si una mano fría me hubiera tocado. El instinto me empujó a bajar de nuevo y mantener el arma lista. El resto de la guardia lo pasé con la vista fija, temiendo que esa voz se transformara en algo más tangible. Cuando finalmente amaneció, y fue relevada mi guardia, caminé hasta el área común con las piernas pesadas. Un compañero me preguntó si había escuchado lo de siempre. No respondí. Me miró con expresión seria y dijo: «Aquí pasa, no contestes la próxima vez». Desde entonces, cada vez que me asignan a esa trinchera, el mismo escalofrío me recorre antes de que caiga la noche. La voz no siempre aparece, pero cuando lo hace, nunca deja de pronunciar mi nombre como si supiera que, tarde o temprano, voy a responder. Sombra que bebía agua base de operaciones. Yucatán. La noche era húmeda,
con un calor sofocante que no cedía ni siquiera después de la medianoche. En la pequeña sala improvisada como comedor, la luz parpadeante de un foco colgante apenas iluminaba las paredes de madera. Un soldado dejó su cantimplora metálica sobre la mesa antes de salir unos segundos al pasillo. Había varios presentes, todos sentados, conversando en voz baja. Fue entonces cuando la vieron. Una silueta oscura, sin rasgos definidos, se formó sobre la pared y se inclinó hacia la cantimplora. No proyectaba sombra desde ningún objeto. Parecía desprenderse por sí misma, flotando en el aire como una mancha viva. El contorno humanoide se acercó al recipiente, y sin tocarlo, el agua en su interior comenzó a descender, como si algo invisible la estuviera bebiendo. Ningún sonido de sorbo, solo el goteo interno y la lenta disminución del líquido. Uno de los presentes intentó levantarse, pero la silla chirrió con tal fuerza que todos contuvieron la respiración. La sombra no reaccionó, continuó inclinada hasta que el nivel bajó casi a la mitad. Cuando se retiró, se deslizó por la pared y desapareció en un rincón donde no había puerta ni ventana. El soldado regresó en ese instante, confundido al encontrar su cantimplora más ligera. Esa noche nadie durmió bien. Los que habían presenciado el suceso aseguraban que la temperatura en la sala había descendido bruscamente durante la aparición. Uno dijo haber sentido un escozor en la garganta, como si el aire se volviera más seco. Otro juró que escuchó un susurro breve, aunque no entendió las palabras. Al día siguiente, por curiosidad, llenaron la cantimplora de nuevo y la dejaron en el mismo sitio. Nadie la tocó, pero a medianoche, el nivel del agua había vuelto a bajar. En esta ocasión, no hubo testigos directos, pero varios afirmaron haber sentido una presencia desde el pasillo, una presión en el pecho que les hizo apresurar el paso sin mirar atrás. Con el paso de las semanas, el incidente se repitió en diferentes lugares de la base. Siempre con la misma cantimplora, siempre en espacios donde la luz era tenue. Nunca se escuchaban pasos ni sonidos de movimiento, solo la sensación de que algo se inclinaba cerca, invisible pero pesado en el aire. Algunos comenzaron a evitar tomar agua en la noche, convencidos de que aquella sombra no solo absorbía el líquido, sino algo más. Hubo un momento particularmente inquietante. Un guardia nocturno, cansado y con la garganta seca, tomó la cantimplora sin saber su historia. Dio un trago, y de inmediato sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Contó después que, en el reflejo metálico, no vio su propio rostro, sino un vacío oscuro que parecía abrirse hacia adentro. Dejó caer el recipiente y retrocedió, mientras escuchaba un gorgoteo lejano, como agua corriendo bajo tierra. Nunca se descubrió de dónde provenía esa presencia. Los superiores ordenaron cambiar el equipo y desechar la cantimplora, pero varios soldados coincidieron en que no servía de nada. La sombra no estaba en el objeto, sino en el lugar. Y aunque ya no se volvió a ver claramente, algunos todavía evitan quedarse solos con un recipiente de agua en la noche, por miedo a que algo, desde la penumbra, se acerque a beber. La sombra no estaba en el objeto, sino en el lugar. Y aunque ya no se volvió a ver claramente, algunos todavía evitan quedarse solos con un recipiente de agua en la noche, por miedo a que algo, desde la penumbra, se acerque a beber. Puesto de la Loma. En lo alto de un cerro de Guerrero, el puesto de la Loma servía como punto de observación para vigilar la sierra y reportar cualquier movimiento extraño. Era una madrugada sin viento, de esas en que el silencio parece más pesado que la oscuridad. Los centinelas cumplían su turno, apoyados contra la baranda metálica, con la vista fija en las sombras que cubrían las laderas. Alrededor de las 2 de la mañana, uno de ellos vio un destello tenue a lo lejos. Pensó que podría ser el reflejo de una fogata o una linterna aislada, pero pronto se dio cuenta de que no era solo una luz. Varias se movían, ascendiendo por el camino estrecho que subía desde el fondo del valle. Eran puntos blancos y amarillentos, ordenados como en una fila perfectamente alineada, subiendo en silencio absoluto. No había voces. No se oía el crujir de ramas ni el golpe de botas contra la tierra. Llamaron al resto de los hombres que estaban descansando en la caseta. Todos salieron, frotándose los ojos para aclarar la vista. La formación de luces continuaba su ascenso, avanzando con un ritmo constante, casi mecánico. Uno de los soldados tomó los binoculares y trató de enfocar. Detrás de cada luz parecía haber una silueta, pero sin rasgos claros, como si fueran sombras densas cargando el resplandor en las manos. El sargento decidió que debían acercarse. 4 hombres se alistaron, revisando sus fusiles y bajando con cuidado por la vereda lateral.
A medida que se aproximaban al punto donde las luces deberían encontrarse, el brillo comenzó a desvanecerse hasta quedar en penumbra total. Cuando llegaron al lugar, no había nadie. El camino estaba vacío, sin huellas, ni restos de fogatas, ni siquiera ramas rotas que indicaran el paso de un grupo. Lo único fuera de lo normal era el suelo. Al apoyarse, sintieron un calor persistente que parecía emanar de la tierra misma, como si algo pesado y caliente hubiera pasado minutos antes. Incluso al colocar la palma sobre el suelo, el calor atravesaba el guante. Uno de ellos se agachó para oler la tierra, y notó un aroma extraño, mezcla de hierro y humo húmedo, algo que no provenía del monte. Decidieron regresar al puesto, pero mientras ascendían de nuevo por la vereda, un silencio aún más denso los envolvió. Ni grillos, ni viento, ni el aleteo ocasional de un murciélago. Al llegar, los compañeros que se habían quedado arriba, les preguntaron por qué habían apagado las luces durante su inspección. Sorprendidos, los hombres aseguraron no haber encendido nada. Sin embargo, los centinelas afirmaban haber visto, desde el puesto, 4 luces que subían por la vereda lateral, siguiéndolos de cerca. Esa misma noche, mientras el turno continuaba, volvió a repetirse el fenómeno. Esta vez, las luces no subían por el sendero habitual, sino que aparecieron directamente en la ladera más empinada, moviéndose de manera imposible para un grupo humano. No se hundían en el terreno irregular, ni parecían esquivar rocas o troncos, flotaban a 1 metro del suelo, avanzando como si estuvieran en un corredor invisible. Uno de los soldados, con más valor que prudencia, encendió una linterna táctica y apuntó directo a la formación. El haz de luz pareció atravesarlas sin iluminar nada tangible. Las luces se detuvieron de golpe, y de repente, todas giraron al mismo tiempo, para enfocarse hacia el puesto. La sensación fue inmediata. Una presión en el pecho, como si el aire se hubiera espesado, y un hormigueo en la nuca, que les heló la sangre. Sin previo aviso, las luces comenzaron a acercarse a gran velocidad. Los hombres abrieron fuego, pero las ráfagas se perdieron en la oscuridad. Los destellos se detuvieron a unos metros, suspendidos en el aire, parpadeando lentamente, como si observaran. Luego, una a una, se apagaron sin dejar rastro. Pensaron que todo había terminado, pero al amanecer, descubrieron que el terreno frente al puesto tenía marcas circulares, perfectamente delineadas, quemadas en la tierra y en la hierba. Al tocarlas, seguían tibias, pese a que la madrugada había sido fría. El olor metálico continuaba en el aire, impregnando las ropas y el equipo. Con el paso de los días, varios soldados reportaron sueños inquietantes. Caminaban solos por la ladera, siguiendo las luces, hasta que éstas se apagaban, y algo invisible les respiraba en el oído. Otros afirmaban despertar con las botas cubiertas de tierra negra, a pesar de no haber salido del puesto. Una semana después, en plena madrugada, las luces aparecieron por tercera vez, pero ahora formaban un círculo alrededor del cerro. Permanecieron inmóviles durante varios minutos, pulsando en intensidad, mientras un zumbido grave, apenas audible, vibraba en el suelo y en los huesos de quienes estaban de guardia. Algunos describieron la sensación como si el cerro entero estuviera respirando. La orden fue clara: no bajar, no disparar, no usar linternas, solo observar. Pero la tensión era insoportable. Uno de los más jóvenes no aguantó, y miró directamente hacia una de las luces con los binoculares. Según él, no era una lámpara ni un fuego, sino un rostro blanco, flotando, sin cuerpo, con los ojos cerrados y una leve sonrisa. El soldado soltó los binoculares de golpe, jurando que en ese instante, los ojos de la figura se abrieron y lo miraron directamente. Minutos después, cayó al suelo con convulsiones y fiebre alta. Fue evacuado al amanecer, pero nunca volvió al puesto. Los veteranos aseguraban que aquello no era nuevo. Decían que en tiempos de la Revolución, ya había reportes de procesiones de luces en esas mismas laderas, y que siempre aparecían después de combates sangrientos. Algunos afirmaban que eran ánimas de caídos que subían a un antiguo santuario en la cima, un lugar que ya no existía físicamente, pero que seguía marcado en otro plano. Hoy en día, el puesto de la loma sigue activo, pero con protocolos estrictos. Al detectar luces en la ladera, nadie baja, nadie las sigue, y nadie las alumbra. Aún así, los centinelas saben que cada aparición deja su rastro: el suelo caliente, el olor metálico, y esa sensación de que, allá afuera, algo sigue subiendo por la montaña, noche tras noche, buscando llegar a la cima. Helicóptero sin piloto.
La noche era densa y opaca, sin luna visible sobre el cielo de Sinaloa. El aire caliente que subía desde la sierra apenas movía las hojas secas de los arbustos, y el silencio era tan pleno que cada insecto que rozaba la malla del puesto militar se escuchaba con claridad. Los centinelas llevaban horas vigilando el perímetro, acostumbrados a la monotonía de una guardia nocturna, hasta que un murmullo sordo comenzó a crecer en el horizonte. Era un zumbido grave, constante, como el de aspas cortando el aire. Un soldado levantó la vista buscando la fuente, y en cuestión de segundos, todos en el puesto pudieron distinguir la silueta oscura de un helicóptero acercándose. Lo extraño no fue verlo, pues en aquella región a veces sobrevolaban aeronaves militares o de la policía, sino que aquel aparato se desplazaba sin luces de navegación, sin parpadeos rojos o verdes, y sin el característico estruendo metálico que se esperaba. El sonido que producía era más un vibrar profundo que un rugido mecánico. Lo vieron pasar sobre ellos a una altura baja, inclinándose apenas como si buscara algo en tierra. No había destellos de cabina, ni indicios de que un piloto manejara el aparato. Uno de los vigilantes agarró la radio y reportó la presencia del helicóptero, esperando que la base confirmara alguna operación especial en la zona. La respuesta llegó inmediata. No había vuelos programados esa noche en ese sector. Nadie había autorizado una misión. El silencio posterior al reporte fue inquietante. El helicóptero continuó su trayectoria y comenzó a dar vueltas en círculos, siempre sobre el mismo punto a unos metros del campamento. Su forma apenas se distinguía contra la negrura, y aún así, cada giro parecía deliberado, como si algo invisible controlara su rumbo. Los soldados decidieron encender los reflectores para identificarlo mejor. El haz de luz iluminó las aspas, pero lo que vieron en la cabina los dejó helados. Estaba completamente vacía. Ningún asiento, ningún piloto, ningún panel iluminado. El motor, si es que era un motor, sonaba irregular, casi orgánico, como un latido amortiguado. Uno de los presentes juró haber visto un movimiento en la parte trasera del fuselaje, como si una sombra larga se desplazara por dentro, aunque el helicóptero no mostraba ventanas abiertas. Cuando el reflector lo apuntó directamente por segunda vez, el aparato se elevó bruscamente, ganando altura sin inclinarse, como si lo impulsara una fuerza invisible desde abajo. La radio crepitó de nuevo, pero esta vez no con la voz de la base. Una interferencia se coló, y en medio de la estática surgió un murmullo apenas comprensible. Algunos creyeron escuchar palabras sueltas en un tono bajo y áspero, repitiéndose una y otra vez. El operador, pálido, bajó el volumen, y en ese instante el helicóptero descendió otra vez, esta vez más cerca del puesto, lo suficiente para que el viento de sus aspas levantara polvo y hojas, azotando las lonas de las tiendas. No hubo más comunicación desde la base. La señal desapareció por completo. El generador eléctrico falló de manera repentina, y los reflectores se apagaron, dejando a todos sumidos en la oscuridad. Solo quedaba el perfil amenazante del helicóptero flotando sobre ellos, su sombra proyectándose gracias a la luz de las estrellas y alguna que otra linterna. En ese silencio roto solo por el batir de las aspas, varios soldados dijeron sentir un calor sofocante, como si la temperatura hubiera subido de golpe a pesar de la hora. Uno de ellos, armado con una mira nocturna, enfocó la cabina y notó algo imposible. No solo estaba vacía, sino que la parte interior parecía más grande que el propio fuselaje. Un pasillo oscuro se extendía hacia atrás, como si el helicóptero fuera un corredor flotante en el aire. Antes de que pudiera avisar al resto, el artefacto se desplazó de golpe hacia un costado, acercándose a la línea de árboles. Allí se detuvo en seco, inmóvil, mientras las aspas seguían girando lentamente. De entre la maleza surgió un olor penetrante, metálico, semejante al de sangre fresca. El viento que provocaba el helicóptero llevó ese aroma hasta el puesto, causando náuseas en más de uno. No hubo tiempo para reaccionar. El aparato se giró hacia el campamento, como si los mirara, y descendió aún más, tan bajo que las lonas se inflaban con su desplazamiento. Nadie se atrevió a disparar. La sensación era la de estar frente a algo que no respondía a ninguna lógica humana. De pronto, las aspas se detuvieron en seco, sin perder altura. El silencio fue brutal, como si todo el sonido del entorno hubiera sido absorbido. En esa quietud, una voz se escuchó claramente desde el interior vacío. Una orden militar pronunciada en un tono grave, pero con una cadencia antinatural, como si fuera la imitación imperfecta de un ser humano. Ninguno de los presentes reconoció el idioma. El helicóptero giró sobre sí mismo y comenzó a alejarse, pero en lugar de seguir una trayectoria lineal,
Se desplazaba dando saltos en el aire, apareciendo y desapareciendo en lapsos breves, como si atravesara huecos invisibles en el cielo. Cada vez que reaparecía estaba un poco más alto, hasta que finalmente se desvaneció por completo, no como si se alejara, sino como si se hubiera apagado de golpe. La radio volvió a captar señal minutos después, pero lo único que se escuchaba era un código numérico repetido sin pausa. Al amanecer, los rastros en el suelo mostraban marcas circulares, quemadas en la tierra, con un patrón que coincidía con las maniobras que el helicóptero había hecho sobre el campamento. El calor persistía en esos puntos, como si la combustión hubiera ocurrido instantes antes, pero ningún sensor registró restos de combustible ni aceite. Ese mismo día, la base confirmó oficialmente que no había registro de vuelos militares, policiales ni civiles en la zona durante la noche. El radar de la región tampoco mostró anomalías, excepto por un blip intermitente que apareció y desapareció 5 veces en menos de un minuto, demasiado errático para ser una aeronave convencional. Quienes estuvieron en el puesto esa noche coincidieron en que no se trataba de un helicóptero común. Algunos lo describieron como un cascarón hueco controlado por algo que no necesitaba instrumentos ni piloto. Otros, más supersticiosos, dijeron que aquello era un presagio, un vehículo para transportar almas, y que el olor metálico era señal de que alguien en la zona moriría pronto. Durante las semanas siguientes, varios reportes similares llegaron de otros puestos en el estado. Helicópteros sin luces, sin tripulación visible, apareciendo en la noche y desapareciendo sin dejar rastro. Ninguno pudo ser rastreado o interceptado. Con el tiempo, el incidente quedó en los registros como un avistamiento no identificado sin riesgo operativo, pero los soldados que lo vivieron saben que no fue un simple error de radar. Aún recuerdan el calor insoportable, el olor a sangre, y la voz que no era humana resonando desde una cabina vacía suspendida sobre ellos. Soldado de la trinchera antigua. En la temporada seca, las excavaciones en un terreno aislado de Yucatán avanzaban con lentitud. El sol caía pesado, y la tierra dura complicaba cada golpe de pala. Se trataba de una operación rutinaria. Abrir un paso para instalar un puesto temporal. Sin embargo, uno de los zapadores encontró algo extraño, una línea oscura bajo la superficie, perfectamente recta, que no correspondía a raíces ni piedras. La curiosidad hizo que siguieran cavando hasta descubrir un borde de madera podrida y tierra compacta, una estructura antigua. Al limpiar más, se dieron cuenta de que era la entrada de una trinchera vieja, oculta por décadas de sedimentos y vegetación. El aire que salió al abrirla era húmedo y denso, con un olor metálico y rancio. No había registros de combates en esa zona, pero el desgaste de la madera y los restos de alambre oxidado demostraban que era de uso militar. Uno de los superiores ordenó colocar una guardia nocturna para evitar accidentes y vigilar la zona. La primera noche, un soldado quedó asignado solo, con un foco portátil y su rifle. El silencio era absoluto, roto solo por insectos y algún murmullo del viento entre las ramas. Según su propio testimonio, cerca de la medianoche escuchó pasos suaves sobre la tierra, como si alguien caminara alrededor de la trinchera. Pensó que eran compañeros de ronda, pero no vio a nadie. Al enfocar con la luz, distinguió una figura a unos metros. Un hombre con uniforme militar antiguo, de tela gruesa y gastada, con casco de acero y el rostro cubierto por sombra. El desconocido se mantenía inmóvil, observando en silencio. El soldado le habló, preguntando quién era y qué hacía ahí, pero no obtuvo respuesta. La figura giró lentamente y se internó en la trinchera. El vigilante dudó, sintiendo una presión extraña en el pecho, pero decidió seguirlo. Bajó unos pasos y notó que el aire se enfriaba de forma antinatural. Alumbró el interior, pero la figura ya no estaba. En cambio, sobre el suelo húmedo encontró un fusil oxidado, cubierto de polvo y tierra, que parecía haber estado allí por décadas. Llamó a su superior para reportar lo ocurrido. Cuando regresaron juntos al lugar, el arma seguía allí, pero no había huellas recientes, ni señales de alguien que hubiera entrado o salido. La revisión del fusil reveló que era un modelo en desuso desde hacía más de medio siglo. Los documentos internos de la zona no indicaban que hubiera trincheras registradas, mucho menos actividad militar reciente de ese tipo. A la noche siguiente, otros 2 soldados fueron asignados para vigilar. Ellos también reportaron ver la misma figura, siempre en silencio, siempre de pie junto a la trinchera, hasta que desaparecía sin dejar rastro. Uno aseguró que, al apuntar con el arma, sintió que el metal se enfriaba en sus manos como si hubiera sido sumergido en agua helada. El otro dijo que escuchó, desde dentro de la trinchera, voces murmurando en un idioma que no reconocía.
Conforme avanzaron los días, el ambiente en el campamento se volvió tenso. Algunos soldados se negaban a hacer guardia cerca del lugar. Otros decían que, al dormir, soñaban con estar atrapados dentro de la trinchera, escuchando bombardeos lejanos y gritos apagados. Uno de los zapadores amaneció con tierra en las botas y no recordaba haberse levantado en la noche, pero sus compañeros juraban haberlo visto caminar hacia la trinchera mientras murmuraba algo incomprensible. La tensión llegó a un punto crítico cuando, durante una madrugada sin viento, se escuchó claramente un disparo proveniente del interior. La patrulla corrió hacia la trinchera, pero no encontraron a nadie. El fusil oxidado que habían guardado en el almacén estaba de nuevo sobre el suelo, en el mismo sitio donde lo hallaron la primera vez. Decidieron clausurar la entrada cubriéndola con tierra y piedras, pero los sucesos no se detuvieron. En las noches, algunos soldados veían la figura del hombre parado sobre el montículo, como si vigilara que nadie volviera a abrirlo. Su presencia duró hasta el último día de la misión. Cuando abandonaron el área, varios admitieron que sentían alivio de irse, aunque nadie quiso hablar oficialmente de lo ocurrido. Tiempo después, un investigador local afirmó que en ese sector hubo enfrentamientos olvidados durante la rebelión de principios del siglo pasado, y que algunas trincheras improvisadas quedaron abandonadas con cuerpos dentro. Nunca hubo registros oficiales porque eran zonas apartadas, sin testigos directos. El soldado que vio al hombre por primera vez asegura que aún lo recuerda con claridad. Su postura rígida, el uniforme ajeno a la época, y el silencio absoluto antes de desvanecerse. Años después, al contar la historia, siempre menciona el mismo detalle. La sensación de que ese vigilante no estaba ahí para atacarlos, sino para proteger algo que quedó enterrado con él en esa trinchera. Y cada vez que alguien le pregunta qué cree que custodiaba, responde que es mejor no saberlo. Guardia inmóvil. En una base militar improvisada en las montañas de Oaxaca, las noches eran tan frías como silenciosas. No había carreteras cercanas ni luces que anunciaran presencia humana. El único contacto con el mundo exterior era por radio, y en ocasiones, ni eso funcionaba debido a la neblina densa que cubría el lugar. Aquella madrugada, un vigía joven estaba en su puesto, con el fusil colgado, y los ojos acostumbrados a buscar movimiento en la oscuridad. Lo que no esperaba era que la amenaza no viniera con pasos, sino con una inmovilidad perturbadora. El vigía notó algo extraño cuando giró la cabeza hacia un claro en la vegetación. Allí, a pocos metros, entre la penumbra y la humedad que se adhería a todo, había un hombre. No se movía, no respiraba de forma visible. Solo estaba de pie, erguido, como si lo hubieran dejado allí horas antes. El uniforme que llevaba no era el actual, tela gruesa, tonos deslavados, botas de cuero gastadas. No portaba arma visible, pero lo que más inquietaba era la forma en que lo miraba. O más bien, la forma en que lo fijaba, sin parpadear, como si lo estudiara. El vigía quiso dar un paso atrás, pero sus músculos no respondieron. La sensación era de estar clavado al suelo, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. El frío que ya hacía se volvió un hielo interno, como si la sangre dejara de circular. Intentó llamar por radio a otro centinela, pero su garganta estaba tan seca que solo salió un hilo de aire. Ni el viento sonaba, ni los insectos, ni el murmullo constante del bosque. Todo se había detenido, excepto esa presencia. Durante lo que pareció una eternidad, se quedaron mirándose. El hombre no pestañeaba, no cambiaba de postura. Entonces, el vigía, en un acto involuntario, parpadeó. Fue suficiente. En ese instante, el claro quedó vacío. No hubo sonido de pasos ni crujir de ramas. Simplemente ya no estaba. La adrenalina devolvió el control al cuerpo del soldado, que cayó de rodillas intentando recuperar la respiración. Minutos después, llegaron otros compañeros, alertados por la señal de radio que él había logrado presionar sin hablar. Al contarles lo sucedido, nadie dijo nada al principio, hasta que uno de los más veteranos rompió el silencio y aseguró que no era la primera vez que lo veían. Comentó que hacía décadas, en esa misma zona, un destacamento había sido emboscado y casi ninguno sobrevivió. Uno de ellos, según las historias, quedó tendido vigilando la retaguardia hasta que lo abatieron. Decían que su espíritu nunca abandonó el puesto. La conversación fue breve. Nadie quería quedarse demasiado en ese claro, pero la guardia continuó. El soldado que había presenciado todo pidió cambiar de posición, sin embargo, la rotación de turnos no lo permitió. Esa noche,
Cada vez que volteaba a mirar hacia ese punto, el miedo le obligaba a cerrar los ojos por segundos. Sentía que, al abrirlos, volvería a verlo. Alrededor de las 3 de la madrugada, el ambiente se volvió más pesado. La neblina aumentó, y apenas podía ver a 2 metros de distancia. Entre la bruma, juraría que algo se desplazaba lentamente, como una sombra más densa que las demás. No eran pasos, ni un cuerpo tangible, sino una figura que emergía y se desvanecía al mismo tiempo. El vigía sudaba frío. Sus manos temblaban sobre el fusil. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más difícil de respirar. No quiso pestañear, pero el cuerpo humano no resiste demasiado. Cuando sus párpados bajaron por el cansancio, sintió un golpe seco en la nuca. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para hacerle girar de golpe. Ahí estaba otra vez. El hombre de uniforme viejo, a pocos metros, inmóvil como al principio. Esta vez, sin embargo, había un cambio. Sus labios parecían moverse apenas, como si estuviera murmurando algo que el viento se encargaba de borrar. El vigía trató de dar un paso hacia atrás, pero solo escuchó su propio corazón golpeando contra el pecho. La figura no se acercó ni se alejó, simplemente lo mantuvo prisionero con la mirada. Y de pronto, como si el tiempo hubiera saltado, el cielo comenzó a aclarar. La figura desapareció en un parpadeo, y el ruido del bosque regresó. Al amanecer, su relevo notó que el soldado estaba pálido y con los labios partidos. En sus botas había barro que no correspondía a la zona del puesto. Cuando fueron a revisar, encontraron huellas de botas viejas, marcadas claramente en el lodo, pero se interrumpían abruptamente en medio del claro, como si quien las dejara se hubiera esfumado en el aire. El incidente se reportó, pero quedó archivado como percepción no confirmada. Entre los soldados, sin embargo, la historia se volvió advertencia. Quien vea al guardia inmóvil no debe parpadear, o lo encontrará más cerca la próxima vez. Y si lo escucha murmurar, dicen que ya es demasiado tarde. Esa madrugada quedó marcada para el vigía, que nunca volvió a aceptar un turno en ese sector. Otros compañeros afirmaron que, en noches de neblina, también lo vieron de pie, observando sin moverse, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Campamento que no era. La noche había caído con un silencio denso, de esos que parecen absorber hasta el eco de los propios pasos. El grupo llevaba horas avanzando sin rumbo claro. Se habían separado de la columna principal durante una maniobra en la sierra, confiando en que podrían retomar la ruta con facilidad. Pero la selva y las colinas del lugar no ofrecían puntos de referencia claros. Cada árbol y cada sombra se repetían como un patrón interminable. El cansancio empezaba a pesar más que el equipo, y la idea de detenerse se volvía inevitable. Entonces, a lo lejos, entre la maraña oscura, surgieron puntos de luz. Llamas vivas, cálidas, que parpadeaban al compás de un viento leve. Al acercarse, pudieron distinguir el contorno de varias tiendas de campaña, alineadas con precisión militar, y fogatas encendidas donde siluetas de hombres conversaban en voz baja. No hubo palabras de bienvenida ni miradas largas. Los ocupantes simplemente hicieron un gesto para que se acomodaran, como si los esperaran. El grupo se integró al ambiente sin cuestionar demasiado. El olor de la leña quemándose mezclado con el de café recién hecho, les dio una sensación de alivio extraña, casi irreal. No había oficiales que preguntaran por qué estaban allí, ni por qué se habían separado. Solo rostros serenos, uniformes impecables, y un silencio que parecía cómodo. No escucharon radios ni órdenes, pero todo se desarrollaba con una calma y disciplina que les recordaba un campamento modelo. Cenaron en grupo. Las raciones no eran las suyas, pero el sabor era fuerte, intenso, como si hubiera estado esperándolos. El humo de las fogatas subía recto, sin dispersarse, y por encima del crepitar se escuchaba de vez en cuando un murmullo, como si varios conversaran lejos, en un idioma que no lograban reconocer del todo. Cuando se acomodaron para dormir, el cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el perímetro. Algunos alcanzaron a notar que, más allá de la última tienda, el terreno se desvanecía en una oscuridad más espesa que la de cualquier noche normal. Nadie quiso explorarlo. El sueño llegó rápido, aunque en medio de él varios despertaron brevemente sin saber por qué. Uno creyó escuchar pasos arrastrados alrededor de su tienda. Otro juró ver, al abrir apenas la lona, figuras paradas e inmóviles, observando desde la línea más oscura del campamento. No había luces de linternas, ni voces, ni el crujir de botas sobre tierra. Solo una quietud pesada, y ojos que parecían brillar un instante, antes de volverse opacos.
Cuando finalmente amaneció, el frío les calaba los huesos. El olor a café y leña había desaparecido. Las fogatas estaban apagadas, reducidas a pequeños montones de ceniza húmeda. No había tiendas, ni equipo, ni rastros de actividad. Todo era un claro vacío rodeado por árboles altos, como si nunca hubiera habido un campamento allí. El suelo, sin embargo, tenía un tono más oscuro y desprendía un olor penetrante a madera quemada. Intentaron orientarse, pero la brújula giraba sin detenerse en un punto fijo. El silencio era más profundo que la noche anterior. Ni pájaros ni insectos sonaban. El aire tenía un peso extraño, y aunque el sol se filtraba entre las copas, parecía no calentar. Uno de ellos propuso que se movieran rápido, pero al tomar el rumbo contrario al que creían que habían llegado, encontraron algo que los detuvo. Una hilera de huellas frescas, demasiado ordenadas, que se adentraban en el bosque y terminaban de golpe, como si quien las hubiera hecho hubiera desaparecido en el aire. No comentaron nada, pero todos pensaban en lo mismo. Los rostros que habían visto la noche anterior no eran de gente viva. Ninguno llevaba radio ni insignias visibles. Ninguno pronunció palabra. Y sin embargo, los habían acogido como si fueran parte de ellos. La marcha de regreso se volvió inquietante. De vez en cuando, a través de los árboles, se creía ver humo elevándose en finas columnas, pero al acercarse, no había nada. El olor a ceniza persistía, pegado a la ropa, y con él una sensación de que los estaban siguiendo a distancia, siempre fuera del alcance de la vista. Horas después, cuando por fin dieron con una patrulla real, contaron lo sucedido. Los soldados escucharon sin interrumpir, pero al final solo uno habló. Ese campamento lo han visto otros, siempre igual. Fogatas encendidas, tiendas alineadas, y hombres que no hablan. Dicen que son los que nunca regresaron de operaciones antiguas. El grupo guardó silencio. Mientras avanzaban con la patrulla, uno miró hacia atrás. Entre los árboles, en un punto donde la luz no llegaba, juraría haber visto una fogata encenderse, como una invitación muda a volver. Sombras en la cámara térmica. La noche estaba limpia, sin luna, pero con ese silencio espeso que hace que cualquier sonido, por mínimo que sea, parezca un golpe seco contra los oídos. En el puesto de vigilancia, las pantallas de las cámaras térmicas mostraban un campo abierto, con el perímetro cercado y un par de estructuras a medio kilómetro. Todo estaba en calma, hasta que, en uno de los monitores, algo se movió. No fue un animal, no fue un insecto cerca del lente. Era una silueta humana que avanzaba a gran velocidad, cruzando de un lado a otro, pero en la imagen térmica no había el brillo característico del calor corporal. No había rojos ni naranjas, solo un gris opaco, casi fundido con el fondo. El operador hizo un acercamiento, intentando mejorar el contraste, pero cuanto más ajustaba la imagen, más claro quedaba que aquello no emitía calor. Llamó por radio al resto del personal de guardia, y en cuestión de segundos, otros 2 soldados llegaron al cuarto de vigilancia. Miraron la pantalla, y ninguno dijo palabra, aunque se notaba el nerviosismo en la forma en que se inclinaban hacia el monitor. La figura se movía demasiado rápido, en desplazamientos cortos pero bruscos, apareciendo y desapareciendo en diferentes ángulos del perímetro. Uno de ellos salió con linterna y fusil, avanzando hacia el punto más cercano donde la cámara había captado el movimiento. Los demás lo seguían por los monitores, guiándolo por radio. Sin embargo, a cada paso que daba, la figura cambiaba de posición, como si supiera exactamente dónde estaba el soldado y se mantuviera siempre fuera de su alcance. En un momento, la cámara térmica captó no una, sino 3 de esas figuras. Se movían en direcciones distintas, cruzándose, deteniéndose de golpe y después desapareciendo de la pantalla. Ninguna emitía señal de calor. El soldado en campo empezó a reportar que no veía nada, ni sombras físicas, ni movimiento de hierba, ni rastro alguno. Sin embargo, decía sentir un frío repentino, como si estuviera parado frente a una corriente helada en plena noche cálida. En la sala de vigilancia, el operador cambió a las cámaras normales de luz nocturna, esperando que la visión infrarroja mostrara algo distinto. Pero en ese espectro no había nada. El campo estaba vacío. Las figuras solo existían en el térmico. Volvió a esa vista y ahí estaban otra vez, más cerca de la valla, moviéndose con un patrón irregular. Uno de los soldados en el cuarto comenzó a grabar la pantalla, pero al revisar segundos después, el archivo de video estaba corrupto. Solo mostraba distorsiones y parpadeos, como si la señal hubiera sido interferida. El operador intentó grabar nuevamente en otro sistema, pero ocurrió lo mismo.
En el exterior, el soldado en campo empezó a decir que escuchaba pasos a pocos metros, aunque no veía a nadie. Los describía como rápidos, como si alguien estuviera corriendo en círculos a su alrededor, pero nunca acercándose del todo. El nerviosismo se notaba en su voz, y pidió volver a la base. Se le ordenó que regresara despacio, pero a mitad de camino cortó la comunicación por unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz estaba temblorosa. Dijo que algo le había tocado el hombro. En la pantalla térmica, justo en ese instante, una de las figuras apareció detrás de él. No se movía, solo estaba de pie, inmóvil, a menos de 1 metro. La imagen era borrosa, como si el lente no pudiera enfocarla correctamente. En el siguiente parpadeo de la cámara, ya no estaba. El soldado entró apresurado por la puerta del puesto, sudando pero con la piel fría al tacto. Dijo que en el momento del contacto sintió un peso detrás de él, pero al voltear no vio nada. Tampoco escuchó ramas romperse, ni detectó olor alguno, como pasaría con un animal. Solo un silencio total. Esa noche, las figuras siguieron apareciendo en la cámara térmica cada cierto tiempo, siempre en lugares distintos, y nunca por más de unos segundos. Al amanecer, todo volvió a la normalidad. Revisaron el terreno y no encontraron huellas, ni marcas en la tierra, ni indicios de intrusión. El informe oficial solo mencionó anomalías en equipo térmico. Sin embargo, los que estuvieron presentes esa noche saben que lo que vieron no fue un error de la cámara. Varios, en turnos posteriores, reportaron la misma aparición. Figuras sin calor, moviéndose a velocidades imposibles, siguiendo patrones que parecían deliberados. Con el tiempo, nadie quiso estar solo en la sala de vigilancia por la madrugada. Los que lo hacían terminaban mirando más el suelo que las pantallas, por miedo a ver otra vez esas sombras sin calor, rondando, como si esperaran algo, o a alguien. Risa en la mina. En Durango, durante una operación de patrullaje, en una zona minera abandonada, se nos asignó la tarea de revisar un antiguo complejo subterráneo que, según los reportes, había sido usado tiempo atrás para ocultar equipo robado. La entrada estaba sellada con tablones viejos, pero uno de los accesos laterales, parcialmente derrumbado, dejaba pasar una corriente de aire frío mezclada con un olor metálico y húmedo. Desde fuera, la oscuridad era tan espesa que parecía absorber la luz de nuestras linternas antes de tocar las paredes. Entramos en formación, avanzando con cautela por los túneles, atentos a cualquier rastro humano. Las botas crujían sobre grava y escombros, y el eco de cada paso se multiplicaba hasta confundirse con los de los demás. No habíamos recorrido ni 20 metros cuando, desde lo profundo, escuchamos algo que no pertenecía al sonido natural de una mina. Una risa grave, prolongada, que resonó entre las paredes, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. No era nerviosa ni burlona, sino pausada, cargada de una extraña calma. Al principio creí que era algún compañero tratando de asustarnos, pero todos nos miramos con el mismo gesto de confusión. Uno de los soldados susurró que tal vez había gente más adentro, pero el timbre de esa risa no sonaba humano en el sentido común de la palabra. No había quiebre natural en la voz, no tenía irregularidad ni jadeo, solo un tono constante que vibraba con la piedra. Seguimos avanzando, empujados por la obligación de revisar cada galería. A medida que lo hacíamos, el sonido se repetía a intervalos, cada vez más fuerte y cercano, como si nos guiara o nos esperara. La luz de las linternas captaba nubes de polvo flotando, trozos de madera podrida y vetas de mineral que brillaban fugazmente, antes de sumirse otra vez en la penumbra. Las paredes estaban húmedas, y el aire se volvía más frío, cortando la piel como si hubiéramos descendido varios metros bajo tierra. Llegamos a un cruce de túneles y nos detuvimos. La risa volvió, esta vez tan fuerte que pareció rebotar en nuestros pechos. Se podía sentir en los huesos, como un zumbido que no se apagaba del todo incluso cuando el eco moría. Uno de nosotros apuntó su linterna hacia el túnel izquierdo, y la luz titiló, como si algo invisible pasara delante de las. Nadie dijo nada, pero todos notamos cómo la respiración empezó a acelerarse dentro de las mascarillas. El comandante ordenó seguir por ese pasillo. Avanzamos en fila cerrada, con las manos listas para levantar el arma. De pronto, un chasquido metálico resonó detrás, como si algo hubiera golpeado una viga. Nos giramos al unísono, iluminando solo un tramo vacío de mina. En ese momento, la risa estalló a nuestras espaldas, tan cerca que pude sentir el aire desplazarse junto a mi oído. Me volteé de golpe, pero la oscuridad seguía intacta. Un soldado, visiblemente alterado, sugirió que apagáramos las linternas para escuchar mejor,
y detectar la ubicación exacta del sonido. El comandante aceptó. 1 a 1, extinguimos la luz, quedando sumergidos en una negrura tan absoluta que era imposible distinguir la propia mano frente al rostro. Al principio solo se escuchaba nuestra respiración. Luego, la risa volvió, más profunda que nunca, prolongándose como si el túnel entero vibrara con ella. Duró varios segundos y, de repente, se cortó en seco. El silencio que quedó fue tan pesado que parecía aplastar el aire en los pulmones. Encendimos las linternas de inmediato. No había nada, ni huellas, ni polvo en movimiento, ni indicios de que alguien hubiera estado allí. Seguimos explorando unos metros más, hasta encontrar una cámara amplia con vetas de mineral expuesto y un montón de tablones rotos. El suelo estaba cubierto de marcas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado en círculos, pero sin dirección de entrada o salida. Uno de los compañeros comentó en voz baja que su abuelo, que trabajó en minas de la región, le contaba sobre el guardián, un espíritu que se aparecía en forma de risa, para alejar a quienes perturbaban los túneles viejos. Decía que esa risa era la última advertencia antes de que el techo cediera. Nadie respondió, pero el comentario quedó flotando, haciendo que cada crujido de la madera sobre nuestras cabezas sonara como un aviso. Decidimos retroceder. El aire parecía más denso, cargado con un olor a óxido más fuerte que antes. Cuando pasamos nuevamente por el cruce de túneles, la risa sonó una última vez, esta vez muy lejana, como si se despidiera desde lo profundo. No hubo más ruidos después. Al salir a la superficie, la luz del amanecer nos recibió con un silencio extraño. Hasta el viento había cesado. Hicimos el reporte, pero omitimos el detalle de la risa. Nadie quería ser el responsable de que nos catalogaran como afectados por el encierro o víctimas de su gestión. Sin embargo, todos, sin excepción, esa noche soñamos con el mismo túnel, la misma oscuridad y la misma voz grave, esperando pacientemente en algún punto donde la luz no llega. En los días posteriores, revisamos los mapas antiguos de la mina y encontramos una anotación al margen en tinta desvaída. Galería cerrada por derrumbe tras accidente con 3 muertos. No reabrir. Esa galería coincidía con el pasillo por el que escuchamos la risa más fuerte. Desde entonces, la zona quedó sellada oficialmente, aunque cada tanto alguien asegura oír, desde afuera y en plena noche, una carcajada profunda que viaja con el viento y se pierde en las bocaminas. Huella sobre huella. En Chihuahua, durante una operación de reconocimiento en una zona serrana poco transitada, el equipo avanzó de noche siguiendo una vereda apenas marcada entre los matorrales. La marcha fue silenciosa, cada uno concentrado en el sonido de sus propias botas, hundiéndose en la tierra húmeda. El viento frío bajaba de las montañas y apenas arrastraba el eco de algún animal lejano. Nadie habló. Solo se escuchaban los pasos acompasados y el roce de las mochilas contra el uniforme. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a tomar tonos anaranjados, el grupo se detuvo en un claro para revisar el equipo. Mientras uno de ellos se adelantaba unos metros para orientarse, notó algo extraño en el suelo. Sus propias huellas, marcadas claramente en el lodo de la noche anterior, no estaban solas. Encima de cada pisada había otra, más grande, alargada y profunda, como si alguien o algo hubiera caminado exactamente por el mismo lugar, siguiendo su rastro con una precisión inquietante. Lo perturbador era que esas huellas adicionales no correspondían a las botas reglamentarias ni a ningún calzado común. Parecían de un tamaño desproporcionado y con un arco extraño, casi curvado hacia adentro. Al principio pensaron que podía tratarse de un error, quizás una ilusión causada por el desgaste del terreno. Sin embargo, al retroceder unos metros por la ruta que habían tomado, el patrón se repetía una y otra vez. Todas las pisadas del grupo tenían esa segunda marca encima, sin excepción. Incluso en tramos donde habían marchado en fila india, la huella ajena coincidía con la de cada uno, como si el perseguidor hubiera decidido imitar sus pasos con exactitud milimétrica. Nadie recordaba haber escuchado pasos ajenos en toda la noche. La idea de que alguien los hubiera seguido tan de cerca, sin ser detectado, empezó a inquietarlos. Intentaron buscar rastros laterales, alguna señal de que la misteriosa presencia se hubiera acercado desde otro punto, pero no había nada. Solo ese camino de huella sobre huella, que se prolongaba hacia adelante y hacia atrás, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Continuaron avanzando con más cautela. El sol ya iluminaba la sierra, pero la luz no trajo alivio. Cada vez que miraban hacia atrás, esas marcas deformes parecían frescas, como si hubieran sido hechas minutos antes.
aunque ellos mismos las habían dejado horas atrás. En un punto, uno de los soldados se agachó para medir la profundidad de la huella ajena, y notó que el peso que la había marcado debía ser mucho mayor que el de un hombre promedio. La tierra estaba compactada de forma anormal, como si algo extremadamente pesado hubiera caminado sobre ellos. El silencio se volvió más espeso. Un zumbido sordo se mezclaba con el viento, como un murmullo demasiado lejano para entender. Más adelante, el camino se estrechó entre paredes de roca, y ahí fue donde la tensión escaló. Las huellas, que hasta ese momento habían cubierto solo las del grupo, comenzaron a aparecer solas, unos metros por delante, como si quien las hacía ya no quisiera ocultarse. Seguían la misma dirección que ellos, pero el ritmo no correspondía a una marcha humana. La separación entre cada pisada era demasiado amplia, como si aquel ser cubriera grandes distancias con cada paso. El sargento ordenó una formación cerrada, apuntando hacia ambos lados. Avanzaron con armas listas, siguiendo el rastro que ahora parecía guiarlos. La sensación de estar entrando en terreno ajeno era opresiva. La luz del día no lograba penetrar del todo en ese corredor natural, y la temperatura descendió bruscamente. El vapor de la respiración se mezclaba con el de sus botas, al chocar contra el suelo helado. De pronto, las huellas se detuvieron en seco en una zona cubierta de hojas secas. No había continuación, ni hacia adelante, ni hacia los lados. Era como si la figura que las había dejado hubiera desaparecido en el acto. El grupo rodeó el lugar, buscando cualquier indicio de salto o escalada, pero no había marcas en las paredes, ni ramas rotas arriba. Era imposible que alguien hubiera desaparecido así, sin dejar rastro. El silencio se rompió con un sonido lejano, profundo y grave, que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. Retumbó por las paredes de roca, haciendo vibrar el aire. Todos se miraron, conscientes de que aquello no era un eco normal. El sonido se repitió, más cerca, acompañado de un crujido como de madera partiéndose, aunque allí no había árboles lo suficientemente grandes para producirlo. Un soldado, nervioso, apuntó hacia la entrada del paso rocoso, y fue entonces cuando algo fugaz se movió en la periferia de su visión. Una sombra alargada, más alta que cualquier persona, que se deslizaba con un movimiento antinatural. No se escuchó ni un solo paso al desplazarse. La figura no se mostró del todo, solo dejó ver que sus extremidades parecían demasiado largas y delgadas, y que su silueta se descomponía como humo contra la luz. Sin una orden clara, el grupo retrocedió en formación, manteniendo la vista en todas direcciones. Las huellas, que antes se habían detenido, comenzaron a aparecer de nuevo detrás de ellos, cubriendo otra vez las suyas propias, como si esa cosa caminara justo por donde ellos pasaban, a pocos segundos de diferencia. El pánico silencioso se instaló en cada uno. Nadie quería ser el primero en quebrar la disciplina, pero todos sentían que aquello no era algo que pudieran enfrentar con armas convencionales. Al salir del paso, el viento volvió a soplar con fuerza, y el sol iluminó plenamente el terreno. Las huellas desaparecieron de inmediato, como si el calor las borrara en cuestión de segundos. Sin embargo, la sensación de ser seguidos no se desvaneció. Cada vez que alguno miraba por encima del hombro, creía ver un movimiento lejano entre la maleza, algo que siempre desaparecía antes de poder enfocarlo. Esa noche, ya de regreso en un campamento improvisado, apenas pudieron dormir. Uno de ellos, que hacía guardia, aseguró haber escuchado pasos alrededor de la tienda, pero al revisar no encontró a nadie. Solo un detalle heló la sangre del grupo. En la entrada del campamento, sobre sus propias huellas del día, había otras nuevas, más grandes, clavadas en la tierra como si alguien hubiera estado de pie observándolos mientras dormían. Nadie dijo nada, pero todos sabían que esas pisadas no iban a ser las últimas. Señal fantasma. La transmisión llegó entrada la noche, con un tono urgente que no admitía demora. Eran coordenadas precisas, la voz entrecortada pedía apoyo inmediato en un punto aislado de la sierra. El operador de radio en la base aseguró que la señal era limpia, y que provenía de un equipo militar, sin margen para pensar en una broma. El grupo de respuesta rápida se armó en silencio, y partió en un vehículo ligero, siguiendo el rumbo que la radio había marcado. El trayecto fue largo, la neblina colándose entre los pinos y apagando cualquier referencia visual. No había luna, y la carretera de terracería estaba húmeda, como si hubiera llovido minutos antes. Nadie hablaba. Todos escuchaban en el intercomunicador el pitido intermitente que servía de guía. Cada cierto tiempo, la voz volvía a irrumpir, siempre repitiendo lo mismo, como si el emisor no se detuviera ni a respirar. Al llegar al punto señalado, apagaron el motor,
y encendieron linternas. El lugar no mostraba signos de movimiento reciente. Tierra compacta, hojas secas, ni un vehículo, ni huellas. La señal seguía clara, y al avanzar unos metros entre los árboles, el grupo se detuvo. En medio de un claro, sobre una roca cubierta de musgo, había una radio portátil vieja, de un modelo que no se usaba desde hacía décadas. La antena estaba doblada, el metal cubierto de óxido y la carcasa rota. Aún así, de su parlante salía el mismo mensaje en bucle, como si un operador invisible siguiera pidiendo ayuda. Uno de los soldados se inclinó para tocarla. El frío del metal era extraño, casi helado, como si hubiera estado guardada en un congelador. Revisaron la parte trasera. No tenía batería, ni conexión eléctrica, ni siquiera las piezas internas necesarias para funcionar. Y sin embargo, la voz seguía hablando. La escucharon de cerca. No tenía pausas naturales, parecía un susurro distorsionado. A ratos más bajo, a ratos fuerte, como si quien hablaba estuviera muy lejos, y luego pegado al micrófono. Decidieron traerla de vuelta para analizarla en la base. Al levantarla, el bucle cambió. La voz dejó de repetir las coordenadas y comenzó a emitir un murmullo casi incomprensible, como una conversación privada en otro idioma. A medida que caminaban hacia el vehículo, todos notaron que el sonido se mezclaba con algo parecido a respiraciones lentas. En el camino de regreso, el soldado que llevaba la radio comentó que sentía un leve golpeteo en las manos, como si algo dentro vibrara irregularmente. Otro, sentado junto a él, juró escuchar su propio nombre entre las interferencias. Apagaron la radio, o al menos intentaron. La perilla de encendido giró, pero la transmisión continuó como si nada. Cuando estaban a unos minutos de la base, la voz volvió a decir las coordenadas originales, pero esta vez, al final, añadió una palabra que no estaba antes: vuelvan. El tono era más grave, áspero, y todos se miraron sin hablar. Ya en la base, llevaron la radio a la sala de comunicaciones. El técnico de turno intentó desmontarla, y no encontró forma de explicar lo que veía. El interior estaba vacío, solo quedaban fragmentos de cables secos y una capa de polvo. No había parlante funcional ni componentes electrónicos. Aún así, la señal seguía sonando. Uno de los oficiales, intrigado, pidió rastrear la fuente de la transmisión. El equipo de rastreo hizo una triangulación, y, para sorpresa de todos, la ubicación coincidía con un punto a menos de 1 kilómetro, justo donde ellos habían encontrado la radio. Decidieron regresar de inmediato para verificar. Salieron en 2 camionetas, siguiendo las marcas de sus llantas de horas antes. Al llegar, el claro estaba vacío. La roca cubierta de musgo seguía allí, pero no había señales de que algo hubiera estado sobre ella. Buscaron en un perímetro amplio, alumbrando entre los árboles, y nada. Al regresar a la base, la radio había dejado de emitir la voz. Solo quedaba un pitido aislado cada pocos segundos, cada vez más débil, hasta apagarse por completo. La dejaron en una mesa, y esa noche todos se retiraron con la sensación incómoda de haber sido guiados por algo que no podían comprender. Días después, otro equipo en misión de patrullaje reportó escuchar la misma transmisión en sus intercomunicadores, aunque ninguno de ellos llevaba una radio de ese modelo. Las coordenadas que recibieron eran exactamente las mismas, pero esta vez, cuando llegaron al punto, no encontraron nada. Solo el silencio de la sierra y un frío que no correspondía a la estación. En las semanas siguientes, la historia comenzó a circular entre el personal. Algunos decían que en esa zona, años atrás, un grupo quedó atrapado por un derrumbe y nunca pudieron enviar su posición. Otros aseguraban que sí lo hicieron, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Y desde entonces, cada cierto tiempo, su llamado de auxilio vuelve a escucharse, arrastrando a quien lo recibe hacia un lugar sin respuestas. Nadie volvió a rastrear la señal oficialmente, pero cada vez que en la base alguien escucha un pitido extraño en la radio, el ambiente se pone tenso. Todos saben que podría ser una interferencia común, o la señal fantasma, esperando que alguien vuelva a seguirla.